Hola, soy Carolina, y en este relato les contaré de cómo terminé en las manos de mi vecino a pesar de ambos estar casados. Igualmente, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas nuestros relatos. Desde mi ventana, siempre había observado a ese hombre. Mi esposo solía bromear diciendo que tenía un interés especial en él, pero yo sabía que era solo curiosidad. Era imposible no notar su presencia, siempre bien vestido, con una sonrisa en el rostro y un aire de misterio que lo rodeaba. Mi esposo, por otro lado, no compartía mi fascinación por el vecino. Siempre lo veía como un extraño, alguien que se había mudado a nuestro vecindario de forma repentina y sin mucho contacto con los demás. Pero yo sentía algo distinto. Cada vez que me cruzaba con él en la calle, nuestros ojos se encontraban por un breve instante, y aunque nunca habíamos intercambiado una palabra, sentía una conexión inexplicable. Pero todo cambió una tarde soleada de primavera. Mientras estaba en mi jardín regando las plantas, escuché un ruido proveniente de la casa del vecino. Me acerqué a la cerca tratando de ver qué ocurría y me encontré con una escena que me dejó perpleja. La puerta de su casa estaba abierta de par en par, y pude ver al vecino discutiendo acaloradamente con una mujer desconocida. Parecían estar en medio de una intensa disputa, y mi curiosidad se disparó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, dejé la manguera a un lado y caminé rápidamente hacia su casa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba, sin saber qué esperar. Al llegar a la entrada, intenté ocultarme detrás de un arbusto para observar mejor la escena sin ser vista. La discusión continuaba, y pude distinguir algunas palabras sueltas: engaño, traición, amor. Era evidente que había problemas entre ellos, pero no lograba entender cuál era su relación. La mujer, visiblemente enfadada, dio un portazo y se alejó apresuradamente. El vecino quedó de pie, solo en el umbral de su casa, con una mirada de frustración y tristeza en su rostro. Fue en ese momento que nuestros ojos se encontraron, y supe que tenía que hablar con él. Me acerqué lentamente, sin saber cómo abordar la situación. Él me miró sorprendido, pero su expresión se suavizó cuando me reconoció. Le dije que había presenciado la discusión y que me preocupaba por él. Él suspiró y me agradeció por mi interés, pero también me confesó que la mujer con la que había estado discutiendo era su esposa. Me quedé sin palabras, sin saber cómo reaccionar. Él prosiguió a contarme que habían estado teniendo problemas durante mucho tiempo, que se habían distanciado emocionalmente y que, a pesar de sus esfuerzos, no habían logrado solucionar sus diferencias. La visita de su esposa había sido un intento desesperado de salvar su matrimonio, pero había terminado en una pelea más. A medida que compartía su historia, sentí que el aire se volvía tenso entre nosotros. Era consciente de que estaba casada y de que nuestra conexión, aunque inexplicable, no justificaba involucrarnos en una situación complicada. Sin embargo, algo dentro de mí se debatía entre la lealtad y la atracción que había sentido hacia él durante tanto tiempo. El vecino parecía comprender mis pensamientos, sin que dijera una palabra. Él se acercó lentamente, dejando una distancia prudente entre nosotros, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su presencia. Ambos éramos conscientes de las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Estábamos casados, comprometidos con otras personas y estábamos a punto de cruzar una línea peligrosa. Sin embargo, el deseo y la pasión habían llegado a un punto en el que ya no podíamos resistirnos. Sin decir una palabra, nos abrazamos apasionadamente. Nuestros cuerpos se fusionaron en un beso ardiente y lleno de anhelo. Cada caricia, cada roce, era un acto de rebeldía contra nuestras obligaciones matrimoniales. En ese momento, no había preocupaciones ni arrepentimientos, solo el deseo desenfrenado de entregarnos el uno al otro. Nos adentramos en la casa del vecino, cerrando la puerta detrás de nosotros. La atmósfera estaba cargada de emoción mientras nos desnudábamos, dejando a un lado nuestras inhibiciones y entregándonos completamente al placer del momento. Cada contacto, cada movimiento, nos sumergía en un éxtasis compartido. A medida que nuestros cuerpos se entrelazaban, los límites entre la realidad y el deseo se desvanecían. El tiempo parecía detenerse mientras nos entregábamos al amor y la pasión desenfrenada. En ese instante,
Éramos solo dos almas perdidas, buscando consuelo y conexión en un mundo en el que nuestros matrimonios habían dejado de cumplir con esas necesidades. Después de ese encuentro fugaz, nos separamos, conscientes de que lo que habíamos hecho estaba mal. Nos miramos con complicidad y tristeza, sabiendo que lo que habíamos compartido era un secreto peligroso que nunca podría ser revelado. Cada uno regresó a sus vidas matrimoniales, llevando consigo el peso de nuestra transgresión. Aunque nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente en el vecindario, nunca volvimos a hablar del momento compartido. En silencio, acordamos dejarlo en el pasado y guardar ese recuerdo como un tesoro prohibido. Gracias por quedarse hasta el final. Si quieren que les contemos otras experiencias, dejen sus comentarios.